Muy bien, pues listo. Vamos a arrancar y ya los que se incorporan y adelante. Muy bien, estamos ya Génesis, bueno, estamos ya, llevamos ya en Génesis 3 digo, estamos ya en Génesis 3, como si acabamos de aterrizar. Llevamos ya en Génesis 3 una temporada. Lo que sí que vamos a empezar hoy ya es realmente lo que llamamos como pecado, ¿vale? El proceso de pecado, esa decisión que toman, cuál es la valoración que hace la varona de ese árbol, porque ya vamos a ver pues, todo ese proceso, que es el mismo proceso, y aprovecho, es el mismo proceso exactamente que realizamos todos y cada uno de nosotros cuando pecamos, cuando transgredimos la Torah. Llamarle transgresión, pecado, ¿eh? Es indistinto. El significado bíblico es el mismo. Ya lo dijimos la semana pasada. ¿Vale? Entonces, cuando transgredimos un mandamiento, cuando erramos, sea voluntariamente o involuntariamente, sea con ignorancia, sea con conocimiento de causa, el proceso siempre es el mismo, no varía, ¿vale? Eso, experimento empírico, pero es así. Todas las veces que el ser humano peca, transgrede los mandamientos de Dios, pasa por el proceso que pasó la varona en Génesis 3 y el varón en Génesis 3. Solo que en la varona lo tenemos detallado en el texto, ¿sí? No nos explica el proceso que pasa el varón, pero nos lo explica a través de la varona. Entonces, fundamental que lo identifiquemos, bien, y que podamos, por lo tanto, bienvenida Mariu, estamos arrancando. Shalom. Eh, Llegas justo a tiempo, has llegado en el mejor momento. Em, es el mismo proceso. Entonces, importante identificarlo, poder tener claro cómo funciona en la varona, identificarlo en el texto bíblico, que es lo que iremos haciendo ahora, y eh, que lo traslademos y podamos reconocerlo en nosotros. Es decir, ostras, pues sí es verdad, esto es lo que hago yo, ¿vale? Y ahí, todavía no de forma plena, lo vamos a hacer de forma plena cuando lleguemos a una palabrita maravillosa que es epitumía, que epitumía, ya llegaremos. Todos tenemos epitumía. Yeshua tuvo epitumía y ya trabajaremos con la epitumía y qué nos pasa con la epitumía. Y ahí es cuando de forma plena, si quiero que recuperéis esos casos que estuvisteis compartiendo la semana pasada. Esos casos prácticos donde dice, mira, aquí estoy comiendo el árbol del conocimiento bueno y malo. Porque la epitumía mal dirigida es finalmente el detonante de toda esta historia, ¿vale? Venga, pues vámonos con la presentación. Voy a compartir. A ver si me deja. Aquí. Este. A ver. Voy a ver si me permite. Dame un segundito, porque como digo, hoy al acceder de otra forma cambia un poquito la configuración. Vale. Así. Venga. Perfecto. Deberíais estar viendo la presentación, ¿correcto? ¿Estáis viendo la presentación? Vale, excelente. Ahí me habéis salvado de los leones. Fenomenal. Pues venga, nos vamos recordando la estructura del capítulo, ¿eh? Que lo que vimos es el diálogo entre el Ofidio y la varona. Esto ya es lo que hemos estado considerando. Bien, esta parte ya quedaría concluida, sobre todo con el ejercicio que estuvimos haciendo ya la semana pasada, ¿vale? Quedaría ya terminada. Ahí ya no tenemos más. Y ahora lo que vamos a empezar es la parte de punto 1.3, ¿vale? Dentro del apartado de la tentación, nos vamos ya así a ver la respuesta de la varona y el varón. Esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la respuesta. Vamos a empezar viendo cuál es la valoración de la situación. Según, y ahora sí nos vamos a poner en los ojos de la varona, teniendo en cuenta que, sin quitarle un ápice de responsabilidad, está bajo un encantamiento, ¿eh? Ha sido seducida, por decirlo así, por el Ofidio. Nos dice, a partir del versículo 6, y vio la varona, que era
bueno el árbol para comida. Y aquí está hablando ya efectivamente, como sabemos, del árbol del conocimiento bueno y malo. Y que él era agradable a los ojos. Y codiciable era el árbol para ser entendido. No para que el árbol fuese entendido, sino para que uno llegase a ser entendido, ¿eh? Para llegar a ser inteligente, ¿eh? Para llegar a tener inteligencia, para llegar a tener entendimiento. Ese es el sentido. Dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su varón con ella y comió. Bueno, vamos a empezar con este verbo. Y vio la varona. En hebreo tenemos batere aisha. Batere aisha y vio la varona. Entonces, el verbo bater aquí es pues, un verbo en pal, una voz activa simple, en un tiempo perfecto. ¿M? De la tercera al femenino singular, porque es la mujer la que está viendo. La raíz, de forma genérica, bueno, esta raíz que da lugar al verbo ver, que está aquí conjugado, básicamente y de forma genérica significa ver. Ahí no hay más historia. Ahora, ¿qué ocurre? Que este verbo, el verbo gaá, el verbo ver, en este caso conjugado como él vio, tiene más de un sentido. No sería tanto más de una traducción, sino más de un sentido. ¿Vale? Tiene el sentido genérico que es ver. Por lo tanto, de entrada lo traducimos así y es una traducción correcta. Ahora, también tiene un sentido diferenciado, es decir, tiene que ver con investigar y examinar. Por lo tanto, cuando la mujer ve, no solo está viendo, está investigando, está examinando, ¿vale? Y esto ya entra dentro de un proceso, por eso hablamos de la valoración, porque no solamente tiene que ver con el sentido físico de la vista, va más allá. Ya interviene también el intelecto, el pensamiento, el razonamiento. Entonces entra algo por los ojos y lo que entra por los ojos es procesado y valorado mentalmente. Y ahí empieza algo de lo que Yeshua advierte en los evangelios, que se le llama, en las traducciones pone malos pensamientos, y claro, la gente se va al ámbito sexual. Y los malos pensamientos tienen que ver con los monólogos internos, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos en nuestra cabeza acerca de diferentes situaciones. ¿Eh? Cuando hacemos una valoración, a veces ese proceso es más consciente y otras veces es más inconsciente. No nos damos cuenta, pero estamos hablando, nos estamos diciendo cosas. ¿Eh? Y somos nosotros mismos. ¿Eh? Es esa gente que le llama esa voz interior y tal. No digo que sea la única voz que puede intervenir, ¿eh? Y que podemos tener la sensación que viene de nuestro interior. Pero en este caso, en el que estamos, sí hablamos de ese monólogo, ¿eh? De esa conversación que mantenemos con nosotros mismos acerca, en este caso, de el árbol del conocimiento. Estamos diciendo, bueno, es bueno, no es bueno, es malo, no es hombre, pero mira, si lo miro por este lado, pues le voy a sacar partido a esto. Entonces empieza todo este proceso, ¿vale? Hay otro sentido en el verbo gaga, que es el sentido calificado, que tiene que ver con observar, atender, aprobar incluso, ¿eh? Por lo tanto, fijaros que es prácticamente es una cadena donde empezamos por el sentido de la vista, aquí estaríamos viendo, sentido de la vista, a la vez eso empezamos a examinarlo, empezamos a valorarlo por medio de esa observación, de esa atención, y empezamos ya un proceso de aprobación. Bueno, ¿está bien? No está bien. ¿Es bueno? No es bueno. Por eso hablamos del juzgar por uno mismo lo que está bien o lo que está mal. Bien, porque en todo este proceso de ver, que es un único verbo, pues se dan todas estas situaciones, ¿vale? Entonces, como insisto, esto es lo que hace la varona, pero id pensando cada uno de vosotros si no es el proceso que también hacéis vosotros, porque estoy seguro que os veréis identificados, ¿eh? Y por último, bueno, pues tenemos un sentido traslaticio que tiene que ver con reflexionar, con indagar. ¿Vale? Entonces, bueno, en algunos casos hay ideas sinónimas, pero creo que es interesante contemplar todo lo que implica el verbo ver en este caso. Bien, por lo tanto, cuando la varona vio, no solo vio, también valoró.
digamos que el acto de comer fue la materialización de lo que ya había ocurrido en su interior. Ya la varona había tomado una decisión por medio de todo este proceso. Y la decisión que la varona había tomado es voy a comer del árbol. Y lo único que le quedaba era alargar su mano, tomar el fruto y comer. Es similar, y seguro que más de uno podéis pensar en este texto, donde Yeshua en los evangelios, Jesús en los evangelios, hablando en el Sermón del Monte, dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Yeshua no dice, es adulterio si se materializa el acto, si no, no es adulterio, no. Si ya ocurre en el interior, si ya en el interior has llevado a cabo el pecado, luego está la muestra externa, pero ya ha ocurrido en el interior. Aquí tenemos el mismo caso, o un caso similar. En el interior de la varona ya ha ocurrido ese juzgar por sí misma lo que está bien y lo que está mal. Ya ha cometido el pecado. Lo único que le queda es alargar su mano, tomar del fruto y comer. ¿Vale? Que ya vamos a ver, son muy poquitas palabras, pero las consecuencias que nos ha traído eso. ¿Vale? Entonces, cuando la varona vio, también valoró. Muchos pecados en la Biblia, o no sé si muchos, pero seguro que más de uno y más de dos y más de tres, en la Biblia empezaron justamente así viendo. Y los pongo a nivel de ejemplo, ¿vale? Para que los consideremos y de vuelta, para que veamos ese proceso en nosotros. En Génesis 6, los versos del 1 al 2, dice, aconteció cuando comenzó el Adán a aumentar sobre la faz del terreno, e hijas les fueron nacidas. Y vieron los hijos de Elohim a las hijas del Adán, porque eran hermosas, y tomaron para ellas mujeres de todas las que escogieron, ¿no? Y ahí viene toda una decadencia, toda una aprobación, pero ¿dónde empieza? Empieza con el sentido de la vista. Un sentido de la vista que nos lleva a valorar y esa valoración nos lleva a una aprobación o desaprobación, ¿eh? Esta valoración lo que nos va a hacer es decir, vale, lo apruebo, lo desapruebo. Cuando es una valoración de algo que Dios ha dicho, esto no, y nosotros lo aprobamos, entonces cuando llega el pecado, ¿vale? O al revés, Dios lo aprueba y nosotros lo desaprobamos. Bien, en cualquier dirección sería lo mismo. Otro ejemplo, solo para que tengamos como un flash de cuán importante es el sentido de la vista, y en todos los sentidos, no únicamente el de la vista. Nos puede llegar algo por el oído y va a pasar lo mismo. Es decir, hay nuestros sentidos que nos conectan con lo externo, nos entra la información y entonces la procesamos. ¿Vale? En Josué 7:21, en la primera parte del verso, aquí estamos hablando del pecado de Acán, cuando debían destruirlo absolutamente todo, y él toma, pues lo que va a decir aquí, pero antes de tomarlo, que ya es lo que nos dice aquí, a la última parte del verso, y los codicié y tomé, ¿dónde tengo aquí? Aquí. Los codicié y los tomé, pues empieza, fijaros, y vi en el botín un manto de Shinar, de Babilonia, uno bueno, si hubiera sido malo, pues igual no me importa, pero como era bueno, 200 siclos de plata y una lengua de oro, literalmente dice así, lengua de oro, probablemente por la forma, de peso de 50 siclos, con lo cual, cosas realmente valiosas. Dice, y los codicié, fijaros, empezó en la vista, hubo una valoración, todo un proceso, y ahí llega la codicia. ¿Vale? La codicia siempre va a empezar por ver. Y dices, bueno, ¿y un ciego no puede codiciar? También, porque puede ver desde su mente. ¿Vale? No solo vemos con los ojos, con el órgano, vemos también con la mente. En la imaginación vemos. Entonces, cuando entendamos el ver en todas las áreas, en todas las facetas que implica todo esto, los codicié y los tomé. Y ahí está el pecado. Los codicié y ya después, pues lleva a cabo el acto, los toma. Cosa que no podían hacer. ¿Vale? Fijaros que en todos los casos es una cadena. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2. Una historia que absolutamente nadie conoce. Es nueva seguramente. La habrás oído por primera vez esta tarde. Dice, y sucedió a la hora de la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando y la mujer era muy bella de apariencia. ¿Y qué pasó? Lo mismo, la codicia y la toma. ¿Mm? Betsabé, la mujer de Urías. Entonces ahí viene un hijo que acaba falleciendo, el asesinato de Urías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de vuelta, y vio desde el terrado a una mujer, ese sentido de la vista, ese sentido del ver, ese sentido que introduce información en nuestro interior, empezamos a procesar, empezamos a valorar y llega el momento de aprobar o desaprobar. ¿Mm? Y bueno, el caso que os citaba antes, donde ya Yeshua, Mateo 5:28, donde nos dice, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla con ese propósito, no simplemente que la mira, sino eh, tendríamos que ir con los ojos cerrados por la calle, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y lo mismo aplicaría en el caso que fuera una mujer. No es indistinto en el sexo aquí. ¿Vale? Entonces, el sentido de la vista en este proceso de pecado, pues es fundamental. Entonces, como veremos más adelante, la verdadera cuestión siempre va a estar en el corazón, va a estar en la epitumía. ¿Por qué de la vista pasa a despertarse algo en nosotros? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, esa es la pieza que veremos más adelante y que el problema está en el corazón. Por eso la vista ve como ve. O empieza a procesar la información como la empieza a procesar, ¿vale? Porque, según Yeshua también, todo viene de dentro. Entonces, ya no solo es lo que yo veo, sino cómo en mi interior eso que veo se, se procesa, ¿vale? Entonces, y vio la varona, por lo tanto, y vio y valoró. Está implícito ahí. Y vio y aprobó, porque fijaros que va a decir ahora, y vio la varona, continúa el texto diciendo que era bueno el árbol para comida. Ahora analizaremos cada parte, ¿eh? Pero recordemos, ya de entrada, que es el árbol del conocimiento bueno y malo. ¿Qué traía el árbol del conocimiento bueno y malo? Traía muerte. Pero fijaros, era bueno el árbol para comer. A ver, ¿algo que te va a matar es bueno para comer? Pues claro, desde nuestra perspectiva no, pero es que casualmente entre comillas, nosotros hacemos lo mismo. Decimos que aquello que nos mata es bueno. Yeshua va a decir en el pozo de la Samaritana, tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, porque sus discípulos creo que le traen pan o algo así. ¿Y qué se está refiriendo? Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Claro, cualquier comida que no sea hacer la voluntad del Padre no es una comida que nos va a dar vida. Sin embargo, nosotros no la comemos. Y decimos, no, esto es bueno para comer. Bien, entonces, de vuelta, vayámoslo viendo en nuestro propio proceso. Entonces, ¿qué era bueno el árbol para comida? Que él era agradable a los ojos, está claro. De todas maneras, cuando comparemos con lo que Dios creó, nos vamos a dar cuenta de algo aquí, interesante. Dice, y codiciable era el árbol para ser entendido. Entonces, en hebreo, lo que tenemos es kitov aetz, es aquí, kitov aetz le mahal para comida, porque bueno era el árbol para comida. Veji tabahu lainaim, y luego benechmat etz leashkil. Entonces, este veji tabahu, que él era y que el árbol era agradable a los ojos, a la vista. Y Nehmat, esta palabra Nehmat también la vamos a ver, que aquí la traducimos como codiciable, y codiciable ya tiene un sentido negativo, pero no necesariamente es negativo. Ya lo trabajaremos. Aetz, el árbol, leashkil, para ser entendido, para tener entendimiento, tener no tanto sabiduría, inteligencia y algunas otras cosas que también iremos viendo. Entonces, tres aspectos tenemos aquí. El primero, bueno para comida. Lo trabajamos de la siguiente manera. En Génesis 2:9, que es lo que Dios hizo,
En efecto, en efecto, Dios hizo brotar todo árbol, y aquí tenemos codiciable de aspecto una frase que es diferente a la que vamos a tener en Génesis 3, ya lo vamos a ver, y dice, y bueno para comida. Ahora, ¿qué continúa? Y el árbol de las vidas en medio del jardín y el árbol del conocimiento bueno y malo. No nos está diciendo el texto que el árbol del conocimiento bueno y malo fuera bueno para comer. Nos está diciendo que Dios hizo brotar del terreno todo árbol codiciable de aspecto y bueno para comida, y luego va a mencionar a los otros dos árboles. ¿Vale? Así que eso de que era bueno para comer, bueno, aplicaba a todos aquellos árboles que Dios había hecho brotar del jardín, no necesariamente al árbol del conocimiento bueno y malo, ¿eh? ¿Por qué? Entre otras cosas, como he mencionado, porque en el verso 17 leemos que del árbol del conocimiento bueno y malo no comerás, porque en el día de tu comer de él, morirás. Ya trabajamos este texto, no voy a incidir más en él, pero tenemos que recordar que ese árbol no traía conocimiento, lo que traía era muerte. Y es que cuando el conocimiento que aporta algo es que nosotros vamos a convertirnos en nuestros propios jueces, eso es muerte. Esa idea, mm, si la tuviéramos clara 24 horas al día, eh, yo creo que nos iría mucho mejor de lo que nos va, ¿eh? Porque a menudo no recordamos que en el texto bíblico tenemos justamente esto y pensamos que, bueno, es el conocimiento bueno y estoy aprendiendo un conocimiento bueno y estoy adquiriendo un conocimiento bueno y bueno para la vida y bueno, sí, pero ¿cuál es? ¿El tuyo o el de Dios? ¿No? A eso marca toda la diferencia. Entonces, como os preguntaba antes, ¿acaso algo que trae muerte puede ser bueno para comer? Si te pusieran un tarro de veneno delante y te dijeran, sí, come, ¿quién diría, uy, qué rico, me lo voy a hacer? No, pero ¿qué ocurre? Que lo que es veneno empieza a ser visto, y por eso el sentido de la vista, empieza a ser visto como algo bueno. Y eso, en la cultura en la que estamos, cada uno, funciona perfectamente. Y pongo el ejemplo, puesto que estamos hablando de comida, de lo que comemos. Lo que comemos es netamente cultural, es por aprendizaje. Hemos aprendido a ver con buenos ojos a las gambas, los camarones. Cuando Dios dice eso es impuro. Y uy, no, mira, qué rico. Bueno, qué rico bajo qué ojos. ¿No? Es un ejemplo sencillo, ¿eh? Podríamos poner otros ejemplos más elaborados. Pero en lo más elemental es como podemos ver con más claridad cómo realmente funciona la cosa. Dios nos dice, esto no es bueno, pero en nuestros ojos, nuestra valoración, nuestro aprendizaje, nuestra cultura, nuestra sociedad dice, no, no, no hay ningún problema con eso. Y no solo no hay ningún problema, es que además es de lo más valioso y lo más costoso. Porque vas a pagar el bogavante, pues no sé cuánto al kilo. Pues hombre, igual puedo tener unos ahorros importantes y además cuidar mi salud y además obedecer a Dios, que sería lo principal, ¿no? Entonces, para que veamos cómo el veneno realmente se acaba viendo como bueno para comer. Lo que mata, lo que quita la vida, se acaba viendo como bueno. Y así podríamos aplicarlo pues, cogemos la Torá, cogemos los mandamientos de Dios, cogemos la instrucción, vemos qué dice Dios acerca de los diferentes aspectos de la vida y vemos qué hacemos nosotros o qué se hace en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Y vamos a ver cómo aquello que Dios dice, esto trae muerte, es veneno, te mata, no lo consumas, nosotros lo consumimos, lo vemos bueno para comer. O sea que la reacción de la mujer no es tan extraña, al fin y al cabo, ¿eh? Es cuando ya hemos valorado que algo es bueno, ya hemos juzgado esto es bueno, entonces nos lo comemos. Nos mate, no nos mate. Otro ejemplo muy básico, fumar puede matar y lo ponen en todas las cajetillas de tabaco. Da igual que lo pongan, da igual que lo pongan, porque ahí ya funcionan otras cosas. No importa que mate, porque en algún momento eso se ve bueno y se ve bien. Entonces, mm, bueno, hay muchas cuestiones ahí, ¿eh? También a nivel psicológico. Entonces, eso es lo primero que tenemos. Lo segundo, nos dice que era agradable a los ojos.
Esto según la varona. Ahora, comparemos, comparemos, porque Dios no los había hecho agradable a los ojos, pero sí los había hecho codiciables de aspecto. Por eso digo que el tema de codiciable no es necesariamente negativo. Y ya veremos por qué era codiciable cuando hablemos de la epitumía. Si no fuese codiciable, si no fuese deseable, podemos traducirlo así, em, es que no querríamos comer, no se nos despertaría el apetito. Entonces Dios pone cosas que son codiciables, deseables, no en un sentido negativo. Vuelvo a lo mismo. Y aquí sí tenemos la palabra nehmat, nehmat le pero fijaros que la varona añade algo, y es que le resulta agradable a los ojos. ¿A los ojos de quién? A los suyos. Volvemos un poco a la misma idea. Cuando algo te agrada, cuando algo crees que es bueno, ¿a qué ojos es bueno? ¿A los tuyos o a los de Dios? ¿Es agradable a los ojos de Dios o es agradable a tus sentidos? Satisface tus sentidos. Y no digo que siempre que tus sentidos queden satisfechos es algo malo. Digo que cuando Dios ha dicho no y lo que Dios dice no satisface mis sentidos, ahí es donde está el problema. Entonces, fijaros que lo único que Dios había hecho era todo árbol codiciable bueno para comer, y esta cláusula en la varona aparece ahora. Aparece ahora. ¿Por qué? Porque ella empieza ese proceso de juzgar por sí misma, esto es bueno, esto es bueno. Y es bueno, y es bueno, ¿en qué sentido? Incluso en un sentido que Dios no va a decir que eso es lo que van a lograr. ¿Mm? Entonces, no desde, ojo, cuando digo que no lo van a lograr, es que no van a lograr realmente juzgar como Dios, porque van a juzgar como Dios sin Dios. Es decir, van a tener un juicio distorsionado. Lo que no van a lograr, y a eso es lo que me refiero siempre, es que van a lograr un juicio sano, un juicio equilibrado, un juicio justo. No, porque eso Dios no se lo había dado. Dependían de Dios para poder hacer eso, igual que dependemos nosotros. Entonces, agradable a los ojos, segundo aspecto, y ahora sí, codiciable para ser entendido. No, codiciable para ser entendido, no, codiciable de aspecto. Tenían un aspecto deseable, pero el árbol del conocimiento no era deseable para ser entendido. Fijaros que emplea la misma palabra nehmat, que la tenemos aquí, nehmat, aquí la tenemos con la conjunción copulativa y aquí sin ella. Pero nehmat, en ambos casos, eso es correcto, eran codiciables, pero uno es simplemente en el aspecto y el otro es para lograr un fin que Dios no quería que el ser humano lograra, porque el día que lo lograra, moriría. Y además, indefectiblemente. Entonces, importante esto. Vamos a analizar esta palabra, que es ser entendido, para que veamos realmente todo eh, toda la dimensión que abarca Leashkil, que es esta que tenemos aquí. ¿Vale? Como siempre, ya sabéis, tomamos esta palabrita, me la llevo al análisis en grande y nos dice que es un verbo en ifil. Ifil es una voz generalmente causativa, es decir, el sujeto causa que otro reciba un beneficio. Por lo tanto, en este sentido, el árbol iba a ser la causa, y así lo percibe la varona, así lo ve la varona, así lo valora la varona. El árbol, vamos a ponerlo aquí, mira, el árbol es el causante de el entendimiento. Y fijaros, ahora vamos a hacer algo con esto. El árbol, por lo tanto, pasa a ser la fuente de que el ser humano llegue a ser entendido, cuando en realidad la fuente del entendimiento es Dios. Entonces, han dicho, ya Dios no va a ser mi fuente para ser entendido, ahora cambiamos de fuente y la fuente es el árbol. Esto, en lenguaje bíblico, no es otra cosa sino idolatría, porque ya no proviene de Dios, proviene de otra cosa que no es Dios.
proviene de un elemento creado en este caso. Bien, entonces, de ahí la voz y feel, que sea importante, que es causativa. Por eso es ser entendido, ¿eh? Y no para... no se traduciría de otra forma en este sentido, expresando esa voz. Entonces, lo tenemos en infinitivo constructo, por eso verbo ser o estar, ir, ar. De la raíz que tenéis aquí, ¿vale? Que son estas tres letras, la sin, la kaf y la lamet, ¿vale? La sin, que es esta llama como de fuego, un tridente con este puntito a la izquierda, la kaf, que es como nuestra C, pero al revés, y la lamet, que sería la L, ¿vale? Entonces, sin, la kaf y la lamet, que de forma genérica, insisto, este verbo de forma genérica significa entender o acertar. Ahora veremos, creo, algún otro uso de este verbo. Pero fijaros, para ser entendido, para acertar. O sea, es desde fuera, viendo la partida de ajedrez desde fuera, es surrealista lo que la mujer está pensando aquí. ¿Cómo que vas a acertar comiendo de un árbol que te va a matar? Es un desacierto a todas luces, pero insisto, es ese veneno que ya no lo vemos como veneno, que hemos juzgado como bueno, que en nuestro entorno se juzga como bueno y que a veces ni siquiera nadie se plantea, porque no se da la pregunta de que eso pueda ser algo que Dios ha dicho no, o algo que Dios ha dicho sí y hemos dicho no. Y nadie se pregunta, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Qué dice Dios? Me gustó mucho el otro día, una mujer me consultó acerca de la castración animal, pero me consultó no simplemente por saber, sino ella quería saber si eso le agradaba a Dios o no. Es decir, en ese punto mostró temor de Dios. Quería hacer la voluntad de Dios en un aspecto que, pues, oye, la gente no se lo piensa, no se lo plantea, oye, ¿castramos o no? Pues sí, castramos, punto, fin, el animal. Llegan momentos que tomamos decisiones por, de manera mecánica, por inercia, por tendencia. Y me gustó porque dije, qué bueno que tengamos el temor de Dios, el querer agradar a Dios y no nuestros ojos en cosas tan cotidianas como esas, ¿no? Entonces, pues me llamó la atención y quiera Dios que sea así en todos los ámbitos de nuestra vida. En este verbo, el verbo que en este caso es leashkil, que sería el verbo shahal, que lo tenemos aquí, cuando es un pal, es decir, esto, jifil, pal, son construcciones en hebreo, binyanim, que se le llaman. Son la forma o la construcción que se le da a una voz. Aquí hemos dicho voz causativa. El pal, que lo hemos mencionado, es la voz activa simple, es decir, el sujeto realiza una acción. Cuando este verbo, esta raíz, está conjugada de esta forma, y por lo tanto es una voz activa simple, se tiende a traducir por tener éxito. Por ejemplo, un texto donde lo vemos, y os lo doy para que toméis nota, es en el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 30. Aquí aparece el verbo de esta raíz, shin, kaf, lamet, conjugado en un pal, que se traduce así, tener éxito. E imaginemos, que aquí no lo tenemos traducido por unifil, lo tuviéramos traducido como un pal, sería otra construcción diferente, por supuesto, por lo tanto, no es lo que dice el texto, pero si tomáramos la acepción de la voz simple, lo que estaríamos leyendo es que vio la varona que el árbol era codiciable para tener éxito. ¿Y cuántas veces vemos caminos que Dios nos dice este camino es camino de muerte y nosotros decimos no es un camino que me llevará a tener éxito, que me hará exitoso, que me hará... Y cuando pensamos en exitoso, no estamos pensando en cámaras de fotografía, flashes y tele, ¿eh? Estamos pensando de que lograré el objetivo que yo quiero lograr. Yo quiero lograr X y para lograr X, que eso para mí sería tener éxito, voy a emprender este camino. Que Dios ha dicho no, es un camino de muerte. Pero, ya lo dice el texto, hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es fin de muerte. Entonces, el árbol del conocimiento encaja en este perfil. A la varona, en este punto de la historia, es un camino que le parece derecho.
le parece derecho, le parece que va a tener éxito, le parece que eso va a ayudarla a ser entendida, a, a- a tener sabiduría, a tener inteligencia, a poder discernir entre el bien y el mal, cuando la escritura nos dice que no, que el principio, la mejor parte de la sabiduría es el temor a Adonai, el temor a Dios. Eso es lo que nos hace realmente entendidos, lo que nos hace realmente sabios. El recibir el consejo de Dios, la instrucción de Dios. Eso dice que la Torá hace sabio al sencillo. El árbol del conocimiento, iba a decir el árbol de la muerte. El árbol del conocimiento no. El árbol del conocimiento no. Bien, entonces estos son los tres aspectos de la varona. Y son tres aspectos que coinciden muy bien con este texto que tenemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, los versos 16 y 17. Es un texto que probablemente retomaremos en algún momento, pero fijaros que nos dice, dice, todo lo que hay en el mundo, y cuando hablamos de mundo hablamos de este sistema, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, fijaros, y la vanagloria de la vida, por ejemplo, llegar a ser entendido desde el punto de vista que tenemos en Génesis 3. Dicen, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Importante el tema de los deseos, lo trabajaremos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, no muere. Lo otro trae muerte. Hacer la voluntad de Dios trae vida. Bien, no hay muerte en esa esfera, en esa dimensión de la voluntad de Dios, y de vivir en esa voluntad del Padre. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Eso se da en Génesis 3. ¿Mm? Ahora, pasamos a la acción. Luces, cámara, acción. La acción es realmente breve. Por lo tanto, vamos a tomar pocos minutos en esta parte, porque es que es una parte del texto, como diré, y aquí os lo voy a compartir en un momento, son 8 palabritas, solo 8. Y en 8 palabras se resuelve todo este drama que iniciamos en Génesis 3, pero fijaros que el resto de la Biblia se escribe por estas 8 palabras. Si no, no haría falta. Desde ese día hasta hoy es consecuencia de esas 8 palabras. ¿Cuáles son las 8 palabras? Pues bueno, hemos analizado, hemos comentado ya la primera parte del verso 6. Nos vamos a esta parte que dice, y tomó de su fruto y comió. Aquí tenemos Batikaj y tomó. Tenemos aquí mi pigó batojal. Dice de su fruto, del fruto del árbol, y comió. Y luego continúa con la parte que va a venir luego y dice, y dio también a su varón con ella y comió. Esta parte también la analizaremos. ¿Vale? Entonces, en total, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque aquí es donde termina la acción del Adán, el varón y la varona. Ya analizaremos esta parte. Hoy probablemente no, no lo sé, si nos da tiempo. Entonces, os comparto. En este verso, de una forma breve, se nos describe la acción de la varona primeramente y luego del varón, a la tentación del ofidio. Ambos desobedecieron a Dios, pues él le había prohibido al varón comer de ese árbol, y como dice el texto, tomó de su fruto y comió y dio también a su varón que con ella, que estaba con ella, probablemente sería la traducción más correcta, y comió. Sin embargo, al considerar todo el proceso, tal y como venimos haciendo, podemos apreciar que el problema no empezó cuando la varona comió, sino que comer del árbol fue resultado de todo un proceso que inició, recordemos, que eran las clases anteriores lo que empezamos viendo, con el desconocimiento y modificación de la palabra de Dios, que ese desconocimiento y modificación continuó con la incredulidad y que finalmente acabó en la desobediencia, como estamos viendo a través de esa valoración que la varona hace ya
absolutamente contraria a cómo Dios valoró el árbol. Entonces, fijaros, la cadena, desconocimiento de la palabra, desconocimiento de la palabra. Cuando hablo de la palabra, hablo de las escrituras, de la Biblia, de lo que Dios ha dicho, ¿vale? De la Torá. Tengamos entendido esto. Desconocimiento. Al desconocer hay modificaciones de lo que Dios ha dicho, sea por añadidura, sea por quitarle, sea por cambiar una cosa por otra, sea por lo que sea. Y a partir de ahí, ¿no? Ya no sabemos qué ha dicho Dios, no conocemos su voluntad, no sabemos qué está escrito. Entonces, el ofidio le dijo, no, sino que sabe Dios que el día que comáis añade un beneficio, quita la consecuencia de la muerte. Claro, ¿qué pasa ahí? Ahí entra ya el sentido de la vista de la varona, que está modificado por el pensamiento del ofidio, valora, valora, examina, aprueba y luego finalmente lo que se traduce ya es que chic, 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 y aquí tenemos una mordedura del fruto. Pero llegar aquí empieza aquí. Y si en este proceso no hay nada que detenga el avance, es cuando llegamos a lo que la Biblia llama da luz el pecado, da luz la muerte, ¿vale? Da luz la transgresión del mandamiento. Que esta transgresión aquí ya es interna, aquí es externa, ¿vale? Entonces, tened en cuenta todo ese proceso y decid, a ver, esto es lo que me pasa a mí cuando peco, miráis y probablemente os podáis sentir identificados en lo que la varona hizo y en lo que el varón hizo, ¿eh? Entonces, tomó de su fruto y comió. Sí, vamos a ver esa parte, a ver qué hora es. Sí, vamos a hacerlo y así cerramos ya el verso 6. Dice, y dio también a su varón con ella y comió. ¿Eh? No sería que con ella, sino a su varón con ella. Dice, batiten gam leishach imach bayohal. Batiten y dio gam también leishach a su varón imach con ella. Esta es la parte interesante. Imach. Imag sería así, esta H suena, que sería esta de aquí, lleva un mapic porque es un sufijo pronominal, que es el varón im con ella, que estaba con ella. Como digo, probablemente sería la traducción más correcta, es decir, el varón no estaba en otra parte del jardín y luego aparece. Lo más probable es que está ahí desde el principio. ¿Por qué? Mi pregunta, ¿eh? Lo que yo le preguntaría al varón. ¿Se puede saber por qué no dijiste nada? ¿Se puede saber por qué no hablaste? ¿Se puede saber por qué no le agarraste el pescuezo al ofidio, se lo retorciste y se acabó? Hay una pasividad ahí, y ojo con esto, porque el varón, con esa pasividad, que algunos llegan a interpretar positivamente, ojo, que lo hacen muy romántico y dicen, no, hombre, si come la varona, muere solo la varona, entonces él no quería que la varona muriese y él toma para morir con ella. Bueno, desobedece a Dios y lo vamos a ver cuando tengamos las palabras del varón a Dios y de Dios al varón, un poco más adelante en este mismo capítulo. Dios no veo que recompense ni premie la actitud del varón en este episodio, al contrario, recibe castigo. Entonces, esa pasividad, cuidado cuando nos convertimos en cómplices por silencio. Por no dice que no que corregirás a tu hermano. Hay un texto, lo voy a parafrasear, perdonadme, porque lo estoy citando de memoria y no voy a decir que así es el texto, lo parafraseo. Luego revisadlo, buscad el texto, donde dice que no corregirás a tu hermano o intentarás hablarle acerca de algo que no está bien, para que no participes de su pecado, para que no participes de tu transgresión. Es decir, no solo es el hecho
de que una persona comete un pecado, sino de que nosotros, si guardamos silencio, si no, y ojo, con esto de reconvenir y tal, no estamos hablando de tirar piedras, ¿eh? No es si no apedreas a tu hermano, no, sino si no hablas con él, y por lo tanto intentas con buena actitud, con mansedumbre, considerándote a ti mismo, viendo primero la viga de tu ojo, no la paja en el ojo ajeno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con un análisis personal importante. Si no hablamos y de la manera correcta, no para avergonzar, no en público, sino como los pasos que Yeshua nos indica. Es decir, hay todo un proceso. Si ese proceso se cumple y no llegamos, estamos siendo cómplices del otro. Entonces, bueno, ¿y a mí qué más me da? Eso es cosa de ellos. Cuidado, cuidado. No siempre es así. No siempre es así. Habrá momentos que no sea conveniente hablar. Eso también tenemos que entenderlo. ¿Eh? Pero todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. ¿Vale? Entonces, mm, atendamos ahí también un poquito. ¿Vale? Porque el varón, justamente, creo que en este caso, tal y como el texto hebreo está escrito, da toda la impresión que está ahí desde el principio, ¿eh? No que acaba de llegar, no acaba de aterrizar ahora. Y él también come, ¿eh? Es decir, no tiene excusa. Entonces, como digo, el texto apunta la idea de que el varón estaba allí y un acto descrito con 8 palabras trajo la muerte al Adán, y ya veremos de qué manera. Esto lo vamos a ver al final. Nadie tenga prisa, lo vamos a ver al final del capítulo 3, que es cuando ocurre la muerte. Y con ellos a todos nosotros. Trajo la muerte al Adán y con su muerte trajo la muerte al mundo. Pregunta que no voy a contestar hoy. ¿Por qué pecaron? Ahí es donde hablaremos de la epitumía. ¿Y qué tiene que ver la epitumía con toda esta escena? ¿Y qué tiene que ver la epitumía con nosotros? ¿Vale? Hasta aquí el contenido de hoy. Voy a dar tiempo si hay alguna pregunta o algún comentario breve.